Buenas tardes, amigos televidentes de esta Noroeste Televisión. En el día de hoy tenemos un programa más de Un abogado siempre a tu lado. A través de este programa nosotros vamos a tratar en el día de hoy varias sesiones, entre ellas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el impuesto español sobre sucesiones y donaciones. Esta es una interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vamos a analizar como novedades jurídicas. También vamos a tener una primera ponencia a cargo de nuestra compañera Yolanda Álvarez, la cual les digo que les salude esta noche. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir otro programa más con nosotros y esperamos que los temas que hemos elegido, que son de actualidad, os sirvan para alguna situación en la que encontréis actualmente. Exactamente, el tema que va a tratar Yolanda hoy es un tema que muy espinoso, porque muchas veces nosotros no queremos llegar a esta situación, a la situación de tener que demandar a ningún profesional de la medicina por el hecho de haber cometido una negligencia médica. No obstante, sí vamos a hablar sobre la lex artis, esas herramientas y esas delicadezas que tiene que tener el cirujano cuando lo trata a usted como paciente. Esa va a ser la primera ponencia jurídica del día de hoy. Y como segunda ponencia, un servidor, Luis Luciano, va a hablarles sobre la tercera parte de esta sesión que hemos tratado sobre responsabilidad civil relativa a mascotas, a perros o animales potencialmente peligrosos. Y ahora vamos a tratar el artículo 1906 del Código Civil Español, que trata sobre la responsabilidad civil de los propietarios de cotos de casa. También vamos a analizar la Ley 1-1/70 sobre casa. De modo que sin más vamos a pasar ahora mismo a las novedades judiciales con el tema, como les dije, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el impuesto español de sucesiones y donaciones, que yo sé que a todos ustedes les va a interesar. Acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Bueno, como les dije, vamos a tratar estas novedades judiciales sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el impuesto español de sucesiones y donaciones. Voy a tratarlo yo de nuevo, porque como en España se han invertido los valores, ahora los varones estamos primero, porque me ha cedido el turno mi compañera Yolanda. Vamos a empezar diciéndole que justamente en el día de hoy hemos logrado obtener esta noticia interesante. Realmente trata sobre cómo este impuesto sobre sucesiones y donaciones que todas las comunidades autónomas tienen, así como el gobierno central, ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entiendan que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal una ley interna, a partir de ahí es como si fuera el Supremo, o sea, a partir de ahí las demás naciones tienen que acogerse a esa disposición. Por ejemplo, en el caso de España, que fue la que se consideró ilegal, a partir de ahí en España van a tener que o quitarla o modificarla o hacer otra cosa que no esté o que no permanezca de la misma manera en la que está en la actualidad. Para eso es cuando se declaran ilegales ciertas normas, sencillamente esas normas lo que hacen es que se modifican o se eliminan. Así hemos visto, por ejemplo, en el caso de la cláusula suelo, que es una cláusula abusiva, cuando el tribunal o el juzgado lo declara ilegal, inmediatamente hay que eliminar esa cláusula dentro del contrato. Eso mismo va a pasar con esta ley sobre sucesiones y donaciones en España, que casi todo el mundo sabe que cuando una persona se muere, hay un plazo en el que usted tiene que hacer el pago de los correspondientes impuestos sobre sucesiones, por ejemplo. Tiene que ir a Hacienda a liquidar, se hace un inventario y se liquidan los impuestos correspondientes. No obstante esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como dice, establece diferencia de trato injustificada entre residentes y no residentes, es decir, los que residen legalmente en España y los que no residen
en España. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado en una sentencia que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España viola la legislación comunitaria al establecer una diferencia entre los residentes y los no residentes a la hora de aplicar reducciones fiscales. Es decir, el fallo condena en costas a España responde a un recurso interpuesto en España en marzo del año 2012 por la Comisión Europea, por considerar que algunos aspectos de la legislación estatal española del impuesto de donaciones y sucesiones eran incompatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en cuanto a la libre circulación de personas y de capitales y con el Acuerdo del Espacio Económico. Es decir, vamos a ver, hay un orden jerárquico en cuanto a las leyes. Cuando una disposición, por ejemplo, de una ley de la Unión Europea está establecida para los 28 países de la Unión Europea, si alguna legislación interna de uno de esos países violara esa norma establecida por la Unión Europea, entonces esa norma, al violarla, sencillamente hay que eliminarla. ¿Quién lo determina así o no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es lo que ha hecho con relación a esta ley española de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Así, el Tribunal de Justicia acepta las alegaciones de España en lo relativo a la libre circulación de personas porque la Comunidad Europea no ha demostrado, la Comisión Europea no ha demostrado de qué trata la legislación española que puede afectar a dicha libertad, pero confirma que esta legislación española constituye una restricción a la libre circulación de capitales. Es decir, vamos a ver, si la ley española lo que está haciendo es que está restringiendo el capital de aquellos europeos que no son residentes en España a la hora de aplicar la legislación relativa a sucesiones y donaciones. Así, por ejemplo, el impuesto que se le ha cedido a las comunidades autónomas, como aquí en Canarias, el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto estatal, y es aplicable también a todo el ámbito nacional, salvo en el País Vasco y Navarra, tiene su propio régimen fiscal, pero que está también cedido a las comunidades autónomas. Así, como les decía, esta norma de la Unión Europea, que restringe la libre circulación de capitales según el Tribunal de Justicia, dice que al no poder gozar de los citados beneficios fiscales el valor de esa sucesión o donación, se va a reducir y que dicha reducción constituye una restricción a la libre circulación de capitales. Recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también que constituye medidas prohibitivas por ser contrarias a la libre circulación de capitales las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro de mantener tales inversiones. Y para ser aceptada la diferencia de trato de los residentes y los no residentes, debe afectar a situaciones que no sean objetivamente comparables o estar justificadas por razones imperiosas de interés general. Y en el caso español, la Corte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente, que pueda sustentar una diferencia de trato. Y toda diferencia de trato relativa a las reducciones dará lugar a una discriminación. Es decir, si la ley europea española sobre sucesiones y donaciones beneficia a los nacionales españoles en detrimento de los no nacionales españoles, pero sí ciudadanos de la Unión Europea, ojo, o sea, perteneciente a uno de los 28 miembros, entonces se está discriminando al resto de los 27 países de la Unión Europea en beneficio de un nacional español. Aunque muchas personas digan, no, pero nosotros tenemos derecho porque nosotros nacimos en España y como nacimos en España tenemos más derechos que los demás. No, pero no es así. Si usted es ciudadano de la Unión Europea, entonces sencillamente esos derechos tienen que ser iguales para usted como para los miembros de esos 27 países. Por eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que definitivamente ese impuesto es ilegal. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no aceptó los argumentos de España en el sentido de que la persecución del objetivo legítimo de garantizar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra la evasión fiscal dentro del espacio económico europeo, porque no se ha demostrado cómo el hecho de que no haya un acuerdo de asistencia mutua en ese sentido podría justificar la legislación afectada por la Unión Europea o por la Comisión Europea. De modo que, como les decía anteriormente,
lo que está condenando realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la discriminación. La discriminación a favor de los nacionales españoles en contra, por ejemplo, de un nacional francés o de un nacional alemán, de un nacional de cualquiera de los 28 países de la Unión Europea con relación a esta ley. O sea, la ley tiene que ser igual para todos, ya sea nacido en su territorio como no nacido, pero siempre y cuando estén dentro del acuerdo del espacio económico de la Unión Europea, que estamos hablando de los 28 países que lo conforman, tiene que ser igual para todos. De modo que yo estoy de acuerdo con esta sentencia. Así es, Luis. Es una sentencia bastante lógica porque, como bien has dicho, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto estatal, pero que se ha cedido su administración a las comunidades autónomas. Eso significa que las comunidades autónomas pueden libremente estipular o quitar algunas partes que tienen establecidas de manera estatal para cambiarlas. Lo que pasa es que no puede cambiar cualquier elemento dentro del impuesto de sucesiones. Por ejemplo, en este caso se hace referencia sobre todo al tema de las deducciones y reducciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al modificar esas estipulaciones y que afecte de manera más clara a los residentes y no residentes, puede ocurrir que una comunidad autónoma una deducción en la que establece claramente que solo se va a aplicar si, por ejemplo, tienes un bien inmueble en España o si el fallecido o el heredero son residentes en España. Entonces, de esa manera están perjudicando a los no residentes españoles y como miembros de la Unión Europea, pues eso no puede ser porque ya formamos una comunidad y todos deberíamos de estar con los mismos beneficios. Entonces, sí que es una sentencia bastante clara y si lo que queremos es una unión más fuerte, que para eso se ha hecho la Unión Europea, sí que es una sentencia justa y clara. De acuerdo, entonces nosotros habiendo ya analizado esta situación, espero que los que estén viendo este programa en el día de hoy tomen nota, sobre todo los abogados, los que nos están viendo a través de YouTube, tomen nota sobre esta legislación que la legislación nuestra, la española, por ejemplo, es una legislación que constantemente vive evolucionando. Me decía a mí hace unos meses una persona que yo hablaba con él, me decía, mira, lo que tú me planteas yo lo veo bien, pero mi hijo es abogado. Digo, ah, sí, vale, qué bien. Dice, sí, él terminó hace 5 años, pero no ha ejercido. Digo, ¿y es abogado? Dice, sí, digo, vale, pero le voy a decir una cosa, en 5 años la legislación española ha cambiado mucho. Claro. O sea, él fue abogado hace 5 años, pero ahora mismo la legislación, porque yo no había visto una legislación que se moviera tan rápido. Hay que mantenerse siempre actualizado. Hay que mantenerse siempre actualizado. El objetivo de nuestro programa de todos los miércoles y los sábados y a través de YouTube es primero mantenernos nosotros actualizados en el derecho y ustedes, si son profesionales que nos están viendo, actualizados en el derecho. Y ustedes, si no son profesionales que nos están viendo y son futuros clientes nuestros, también actualizados sobre las últimas novedades que van saliendo a nivel jurídico y sepan cuáles son sus derechos. El bufete jurídico Luciano y Asociados, a través de un esfuerzo, sencillamente les proyecta este programa a todos ustedes de manera gratuita, para todos ustedes de manera gratuita, para que todos ustedes puedan obtener información jurídica y sepan cuáles son sus derechos, sepan cuáles son sus deberes y sepan cómo actuar en el futuro. Así es que vamos a pasar a este interesante tema que va a tratar nuestra compañera Yolanda Álvarez sobre las negligencias médicas. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando, estudiante, la hora. Como os comentaba hace un momento mi compañero Luis, os voy a hablar hoy de las negligencias médicas, que es un tema bastante complicado, bastante, como ya comentaba también al principio, intentamos por todos los medios que obviamente no querer demandar a profesionales de la medicina, que la verdad es que para mí es una de las profesiones que más respeto se merece, porque considero que es una profesión muy difícil y que te juegas mucho, ¿no? en tus diagnósticos, en tus operaciones. Entonces, bueno,
salvando todas esas situaciones, también es cierto que hay que proteger al ciudadano de situaciones negligentes que se cometen, o bien a veces por errores humanos, o bien porque en ocasiones los médicos no están cualificados para ejercer esas labores. Les voy a hacer un planteamiento general de qué es una negligencia médica, qué casos se suelen dar de negligencia médica, qué es lo que puede usted hacer ante una negligencia, para que de esta manera tenga un poco un concepto general y pueda saber qué hacer si usted considera que ha sido víctima de esta situación. Una negligencia médica es una acción médica errónea o mala praxis médica que da lugar a un daño físico o psíquico de un paciente. En muchos casos se trata de una falta de diligencia en el médico, en alguien del equipo o en el ámbito hospitalario. Esto es muy importante. Viene a decir que generalmente el médico puede estar realizando una labor médica, ya sea de diagnóstico, quirúrgica, simplemente una consulta, y por una mala praxis que está realizando en ese momento, que las hay de muchos tipos, como puede ser olvidarse de un instrumental en una operación dentro del paciente, leer mal un informe o una radiografía y decir que no se tiene una lesión cuando claramente está en la lesión, todo eso sería una mala praxis por parte del médico y que podría ser demandada o querellable mediante las vías judiciales pertinentes. Todo ello, toda esta situación de negligencias médicas deriva de un término jurídico que se le denomina lex artis, el cual viene a definir que se entiende que la tarea ejecutada por un profesional es correcta y que si realiza esa labor de manera siguiendo la lex artis, se realiza con una serie de pautas que son las que hay que ir ejecutando de acuerdo a la praxis de su formación y del caso que está tratando en ese momento. Algunas causas erróneas médicas que dan lugar a la responsabilidad médica son muchas. Yo voy a enumerar unas cuantas para saber ustedes si se sienten identificados con alguna de las que voy a enumerar. Por ejemplo, todo tipo de intervención quirúrgica con un resultado lesivo no buscado. Fallecimiento o lesiones graves causadas en intervenciones quirúrgicas sencillas. Resultados no buscados de paraplegias, tetraplegias o parálisis o de disfunciones nerviosas. Defectuoso examen del paciente con un diagnóstico equivocado. Errores en la interpretación del resultado de pruebas diagnósticas. Equivocaciones en transfusiones. Equivocaciones de cirugía en lugares equivocados. Suicidios prevenibles. Infecciones intrahospitalarias, equivocaciones de identidad en el paciente, esta es muy importante también, daños causados por uso indebido de objetos y de medicamentos, falta de control hacia los auxiliares médicos que colaboran con el médico, porque esos auxiliares médicos dependen del médico y él tiene que estar vigilando que todas esas funciones las estén realizando de manera adecuada. Errores en el seguimiento de embarazo o del parto, no detección de malformaciones visibles, daños en el feto por negligencia en el transcurso del parto, mal funcionamiento hospitalario, por ejemplo, que se le caiga de la camilla a un celador, que se te caiga una silla encima, que el hospital tiene que funcionar bien para que todo lo que ocurre en el hospital funcione de manera adecuada. Estos serían un poco unos ejemplos de situaciones que podrían dar a negligencias médicas. Hay muchos más. Si creen que pueden estar en alguna de ellas y no está enumerada en las que he dicho, nos pueden consultar, que nosotros estaremos encantados de poder decirles y ayudarles a ver si se encuentran en esta situación. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos encontramos ante una negligencia médica? Pues se daría una responsabilidad en la intervención quirúrgica de ese médico. La responsabilidad médica puede venir bien del médico que ha intervenido en la operación o incluso en el diagnóstico, del equipo médico del propio centro hospitalario, y puede derivar en varios tipos. La responsabilidad puede ser penal, civil o administrativa. Lo que hay que tener en cuenta es que la administrativa, que lo explicaré un poco más adelante, se refiere solo cuando estamos ante un hospital público. Para estos casos se pueden dar casos médicos para que haya unas negligencias médicas, por ejemplo, de un diagnóstico erróneo, bien por una omisión o bien por una acción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una omisión. A lo mejor tu médico de cabecera está esperando unos resultados
porque te van a ver si tienes un posible cáncer, y él, creyendo por una serie de pautas que te ha estado haciendo antes, de auscultaciones o lo que sea, no abre el sobre y te dice que no tienes nada maligno. Y posteriormente se comprueba que efectivamente en el sobre sí que te calificaban que tenías un cáncer. Por esa omisión del médico de no haber abierto el sobre, ha cometido una negligencia médica, porque no debía de haberte diagnosticado bajo unas conjeturas de palpaciones, de que por tu estado anímico te encontraba mejor, o otra serie de diagnósticos que no eran suficientes porque se necesitaba ese examen que venía en el sobre. Otros casos pueden ser errores que se producen en intervenciones quirúrgicas defectuosas por olvido del equipo médico, y una serie de situaciones que se dan en el hospital que no pueden ser, ¿no? Porque no están siendo equitativos. Asimismo, ¿qué opinas de esto, Luis? Sí, como tú dices, mira, lo de la negligencia médica, como tú bien decías, es un asunto un poquito delicado, en el sentido de que muchas veces ocurre lo que ocurra, y muchas veces nos queremos irnos directamente a resolver el problema. Me gusta mucho que me preguntara lo que yo opino, para que el público que está ahí sentado le dé tiempo a reflexionar un poquito sobre este asunto de la negligencia médica. Porque muchas veces nosotros creemos, tenemos que ir a por el médico, como dicen, pero hay circunstancias que hay que ver primero, las circunstancias humanas. Muchas veces el médico tiene muchos pacientes, en un momento determinado tiene muchos pacientes, tiene muchos casos, y se le puede confundir un diagnóstico con otro, y esto puede ocasionarle ese problema. También puede ser que el médico tenga un problema, por ejemplo, se le haya muerto un familiar, haya tenido un problema, tenga un hijo enfermo, esté recién divorciado, por ejemplo, y en ese momento quizás no esté pensando tan lúcidamente como debería de pensar. Entonces, nosotros decimos, tú te ríes, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, vamos a ir por el médico porque la negligencia la ocasionó, pero vamos a ver, yo no lo estoy justificando, o sea, no estoy justificando una negligencia médica. Sí, pero no se puede tomar tan a la ligera, ¿no? Hay que... Sí, pero muchas veces tú, por ejemplo, tú tienes un problema, vas conduciendo y cuando viene a ver chocar, encuentras una guagua y le das por detrás. Una negligencia tuya porque estás conduciendo y no estaba concentrada en lo que tenía que estar. Pero es que muchas veces no somos robots, ¿entiendes? O sea, nosotros quisiéramos ser robots. Miren, si nosotros hiciéramos las cosas como deben de hacerse, como está estipulado en los libros, A, B, C, D, hasta llegar hasta la Z, sencillamente no fuéramos humanos. No estoy justificando la negligencia por supuesto, médica. es que el tema de las negligencias médicas es un tema... Claro. Que hay que mirarlo muy bien, porque no es una cosa... Exactamente, hay que mirarlo muy bien. Es verdad que el médico como profesional tiene un seguro de responsabilidad civil que va a cubrir todos los daños que podría ocasionarle a otras personas, pero que siempre es bueno, a veces no queremos ser más papita que el Papa, pero claro, a veces es bueno ver el factor humano también, las circunstancias que se le da a cada cual, que cada cual tiene, para quizá cometer errores. Así es que efectivamente para poder determinar también si ha habido una negligencia médica es muy importante el nexo causal, lo cual viene a unir entre el daño producido y la actuación del médico. Tiene que haber una conexión entre esas dos situaciones para que efectivamente se dé una negligencia médica. Si por cualquier circunstancia este nexo se rompe,
la negligencia médica puede que ya no se haya producido. Esto es muy importante. El nexo causal es importante para determinar si ha ocurrido o no una negligencia médica. Hay que tener en cuenta también con respecto a todo esto para determinar si nos encontramos en esta situación, que el médico cuando está atendiendo al paciente, operando, lo que sea, lo que asume es una obligación de medios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La obligación de medios es que el médico se compromete a realizar su labor de la manera que ha sido preparado para ello. Debe de hacerlo, cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, de tal manera que obviamente todos sabemos que nos hacen firmar también la mayoría de las veces un documento en el que nos dicen que conocemos los riesgos, que los asumimos, etcétera, porque el médico no puede, tú por ejemplo tienes un problema de rodilla y te vas a operar para tener bien la rodilla y el médico te opera y a lo mejor te opera, obviamente te deja bien, porque si no a lo mejor sí que se hubiera cometido una negligencia médica. Él utiliza todos los medios a su alcance, tanto de revisiones, de medicinas, todo, utiliza los medios adecuados, pero en la operación, por tu propia fisionomía, por tu propio cuerpo, porque es que no todos somos iguales, tu rodilla no responde de la manera que debería de responder a esa operación y a lo mejor no terminas corriendo, pero sí que es verdad que no te has quedado cojo, que hubiera sido lo que te hubiera ocurrido si no te hubieras operado. Entonces, eso no constituye una negligencia médica, que el médico tras operación no haya realizado ese resultado que se necesitaba, porque él a lo que se obliga, como comentaba en principio, es a una obligación de medios, que es a utilizar y a poner de su parte todos los medios que están en su mano para realizar esa correcta función y que haya el resultado adecuado para tenerlo. Por otra parte, de hecho, con respecto a esto hay una sentencia del Tribunal Supremo del 24 de marzo del 2005, que señala que en general la obligación del médico no es la de obtener en todo caso la curación del paciente, sino la de proporcionarle todos los cuidados que requiera, según el estado de la ciencia y de la lex artis ad hoc. Esto viene a resumir un poco todo lo que os estaba explicando hasta ahora. También hay que tener en cuenta con respecto a esto que en el terreno del diagnóstico la obligación del médico es la de realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, que es lo que os venía diciendo hasta ahora. Todo lo que él considera, si tú vas por un dolor de cabeza y existe una posibilidad de que tengas un tumor, él tiene que realizar todas las pruebas necesarias para averiguar si tienes eso o no. No puedes estar yendo al médico constantemente, por ejemplo, y me duele la cabeza, hoy me he mareado, y el médico termina yendo a 5 consultas contigo, tómate un Termalgin que no tienes nada. Eso podría ocasionar una negligencia médica, porque ya ha sido en reiteradas ocasiones con el mismo problema y el médico no se ha asegurado a que en el terreno del diagnóstico haya realizado las pautas que debería, como hacerte un TAC, a lo mejor, todas aquellas funciones que realmente determinarían si tienes otro problema mayor, como puede ser un tumor o un derrame o cualquier cosa de estas. De hecho, la omisión de una de las pruebas exigibles puede servir de base para declarar su responsabilidad ante una negligencia médica, porque, como bien os estoy diciendo, se entiende que no ha realizado todas esas labores de diagnóstico que son necesarias para dar un tratamiento y un certificado cualificado para ello. Luego también es muy importante para todo ello la valoración del nexo de causalidad, que es el que os estaba comentando al principio. Debe de existir un nexo entre la actuación del médico y la negligencia acaecida. Si el médico no te ha realizado las pruebas oportunas, has estado viniendo un montón de veces y siempre te ha estado mandando a tu casa y que te tomes un Termalgin y al final resulta que a lo mejor tenías una vena y se te rompe y te causa un derrame cerebral, eso puede causar una negligencia médica, porque ha habido un nexo entre la actuación negligente del médico al no realizar las intervenciones necesarias para hacer el diagnóstico y tu situación de tener una embolia, porque a lo mejor se podía haber prevenido si él hubiera actuado de manera correcta. Aparte de esto, hay que hablar qué actuación puede realizar el paciente ante una negligencia médica.
Si usted cree que está ante un caso de negligencia médica o de error médico, debe de realizar una serie de pautas que son muy importantes. Por ejemplo, debe de reunir todos los informes médicos de que disponga, recetas, citas, cualquier documento que le sirva para probar la relación causal entre usted y el médico. Por ejemplo, en el caso que os venía contando, si usted ha acudido 7 veces al médico, ha tenido citas, ha tenido las recetas que le ha ido dando, los prospectos y todo aquello que le relaciona con ese médico y todas las visitas que ha estado haciendo, eso lo debe de guardar porque estos informes médicos le pueden servir a la hora de poder interponer la demanda o la querella contra el médico por la negligencia. Luego debe de solicitar su historial médico al hospital. Si ve que esto es un derecho que usted tiene, si por lo que sea el médico o el hospital no se lo quieren facilitar, usted como derecho que tiene, entonces podrá acudir a las vías judiciales para pedir unas diligencias previas en las cuales le soliciten esa documentación que usted necesita para después poder querellarse contra el responsable en este caso. Lo ideal sería que usted se personara en un bufet, en el nuestro por ejemplo, para que a través de nosotros pueda, a través de las vías legales que existen, interponer la demanda o la querella. Nosotros le podemos ayudar a determinar si se puede encontrar en un caso de negligencia, incluso hay veces que se requiere de un informe médico para que nos ayuden a determinar, ¿no?, si se encuentra en esa situación o no. Con respecto a esto, hay que decir que existen 3 vías a través de las cuales usted puede interponer la demanda, que es la civil, la penal y la administrativa. Las 2 primeras son las más utilizadas, que es la civil y la penal, pero ha de quedar claro que estas son para los hospitales privados. Y luego, si usted ha sido atendido en un hospital público, la vía utilizada es la contencioso-administrativa. Por lo general, es recomendable acudir a la vía penal en casos de fallecimiento o lesiones graves. Es importante a la hora de determinar, bueno, y ahora entonces, ¿qué vía uso? ¿Utilizo la civil, la penal, me voy a lo contencioso administrativo? La del contencioso administrativo está clara. Si usted está ante una situación de negligencia médica ocurrida en un hospital público, entonces acudiremos a la vía contencioso administrativa. Esta vía, como les comentaba, es la que hay que utilizar cuando se encuentra en un hospital público y se interpone en el plazo de 1 año desde que se le ha dado de alta, desde que se le ha dado la alta médica. Ese es el plazo que usted tendrá para, si cree que se ha producido algún error o que es víctima de una negligencia médica, acudir a un bufet y poder poner la correspondiente demanda. Y si usted ha sido atendido en un hospital o por un médico privado, entonces tiene o bien la vía penal o la vía civil. ¿Cuál es la que usted debería de utilizar? Y se pregunta, vale, entonces, ¿cuál es la más adecuada? A ver, por lo general es recomendable acudir a la penal en los casos de fallecimiento o lesiones graves, ya que esta vía es más rápida, más económica y porque puede lograr lo que el afectado pretende, que es el ius puniendi. Es decir, a través de la penal, aparte de una compensación económica, también se va a pedir, por ejemplo, que se inhabilite al médico. Usted considera que ese médico ha cometido un error muy grave, no ha visto esto en el diagnóstico o se ha dejado un instrumental en el cuerpo mientras la operaba y esto le ha ocasionado un daño muy grave o el fallecimiento de un familiar, por ejemplo. Y a usted simplemente el resarcimiento económico no le sirve, entonces se podría acudir a la vía penal. La vía civil es para casos, efectivamente, pues eso, es más cara pero también es verdad que es más eficaz. El problema de la civil es que si a usted, por ejemplo, no le dan la razón y porque no se demuestra que se ha producido esa negligencia, es muy probable que el tribunal le condene a costas, con lo cual usted va a tener que pagar los servicios jurídicos de la otra parte. En cambio, en la penal es muy raro que se le condene a costas, salvo que haya habido dolo o mala fe por parte del centro hospitalario o del médico. Al interponer la denuncia o la querella correspondiente es importante tener la certeza de qué médico es el responsable directo del hecho. No obstante, siempre se debe de denunciar junto con el médico como responsables solidarios tanto a la clínica hospitalaria o a la entidad aseguradora.
para asegurarnos de esta forma que la sentencia se haga efectiva si el médico no responde. Esto es muy importante, siempre poder hacerlo contra el médico y solidariamente contra estas entidades que os acabo de decir, pues porque muchas veces puede que no resulte responsable o a lo mejor pecuniariamente no puede, se declara insolvente. Entonces, bueno, siempre solidariamente es mejor hacerlo contra todos los demás. Yo, con respecto al tema de las vías que hay para interponer las negligencias, no sé si tienes alguna preferencia, algo que comentar al respecto, Luis. Sí, gracias Yolanda. Bueno, con respecto a las vías, muchas veces eso depende del cliente. Como tú bien decías, si tú, además de una reparación civil, tú quieres que ese médico sea castigado penalmente, que le quiten la licencia, por ejemplo, que se la suspendan por un tiempo determinado, que ese médico no siga ocasionando daños, entonces tú te vas por la vía penal. Y la vía penal, como tú bien dijiste, tiene su ventaja y su desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tendrás todo el aparato del Estado que van a moverse para hacer las investigaciones del lugar, se van a abrir unas diligencias previas que se van a encargar de la investigación de todo el caso. Esa es una de las ventajas. Las desventajas, que en materia penal las cosas son muy difíciles de probar. ¿Entiendes? O sea, bueno... Es que hablamos de penas más graves y de un castigo más grave, entonces... Los jueces a la hora de imponer una sentencia en materia penal se lo piensan mucho, se lo piensan muchísimo en materia penal. No es lo mismo en materia civil. En materia civil tú estás pidiendo una indemnización económica, hay un seguro de responsabilidad en ese sentido que cubre a ese médico, o hay todo un hospital que también tiene su seguro. Y ya a la hora de determinar, por ejemplo, los daños, y lo que tú estás buscando es resarcirte esos daños, bueno, ya el juez, a la hora de condenar, como hay una garantía, que es ese seguro, es probable que la sentencia mañana salga a favor tuyo. Tú corres el riesgo, como dijo Yolanda, de que, bueno, si tú no lo demuestras, puedes ser condenado en costas, vale. Pero por la vía civil, a la hora de condenar a ese negligente, es más probable que lo condenen porque lo que va a pagar es una indemnización. Así es. Yo no sé, Yolanda, si tú te acuerdas que una vez hablamos acerca de esto, yo lo cité una vez en un programa, acerca del caso del futbolista y actor O.J. Simpson, Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Lo acusaron de haber matado a su esposa, se fueron por la vía penal, se montó todo un espectáculo, se montó toda una investigación con relación al caso, y en la vía penal, como te dije, el ejemplo que puse, no lo condenaron. El jurado lo declaró inocente, no lo condenaron por la vía penal. Sin embargo, los familiares acudieron a la vía civil para pedir una indemnización con relación a la pérdida de la hija, y por la vía civil sí lo condenaron, tuvo que pagar la correspondiente indemnización que el jurado determinó. O sea que, lo que te decía, por la vía penal, acuérdense, la vía penal se juega con la libertad de una persona y con la inhabilitación profesional de una persona. Recuerden que los jueces no son un ordenador que están ahí. Cometiste un hecho, la pena es tal. Tienes que pagar, no. Cometiste, violaste la ley aquí, tiene 3 años de prisión. No, no es así, esto no funciona así. Los jueces son humanos como usted y como yo, que tienen sus problemas como usted. Los jueces. Los jueces. A la hora de condenar, okay. A la hora de condenar son humanos como usted y como yo, que va a juzgar a humanos como usted y como yo, y que va a escuchar los argumentos de humanos como Yolanda y yo. A mí se me quedó el cataice. Sí. Como Yolanda y yo, y sencillamente a la hora de evacuar una sentencia se lo piensa muy bien. Claro, es normal y me parece lógico. Nosotros últimamente nos han llegado unos casos de negligencia médica y yo se lo digo a los clientes. Están las 3 vías, están las 3 vías. Yo te recomiendo la civil, pero la penal, puedes ir por la penal. Te sigo recomendando la civil. Ahora tú decides de las 3 vías. El cliente al final decide, nosotros asesoramos, le decimos qué opciones tienen,
cuáles son más rápidas, cuáles son más costosas, qué riesgos tiene una, qué beneficios tiene otra, pero luego a la hora de decidir pues es el cliente. Exactamente, el cliente es el que decide, luego de tú decirle todos los pros y los contras de ciertos aspectos, entonces el cliente decide al final. Además, a colación de todo esto, es importante ya para terminar un poco con este tema, que la carga de la prueba en las negligencias médicas está a cargo del que demanda. ¿Qué quiere decir ello? Es decir, usted, que ha sido el paciente y que ha sufrido una negligencia médica, va a tener que ser el que demuestre que esa negligencia médica ha ocurrido y que se ha dado ese nexo causal del que he estado hablando, entre otra serie de pruebas. No es el médico ni el centro hospitalario el que lo tiene que probar, sino usted. Hay una pequeña excepción con respecto a esto de la carga de la prueba, y es que, como comentaba antes, los médicos en principio tienen una obligación de medios, ¿no? De utilizar todos los medios que están en sus manos para una correcta actuación. Por eso la carga de la prueba está en el paciente, que demuestre que no ha sido así. No ocurre lo mismo con, por ejemplo, en las cirugías estéticas, ortodoncia, en la que se está pidiendo un resultado en concreto. Tú estás, aquí ya sí que el médico se está obligando a un resultado. Tú vas a un cirujano porque quieres un aumento de pecho, quieres reducirte la nariz y tú buscas ese resultado. Si a lo mejor, por ejemplo, con el aumento de pecho tú pedías 2 tallas más y resulta que te ha puesto 5 kilos en cada pecho, pues es una negligencia de resultado, por mucho que él haya estado utilizando todos los medios adecuados, no haya cometido ningún error, te haya realizado todas las pruebas pertinentes para que eso saliera bien, todos los medios los ha estado utilizando correctamente, pero el resultado no ha sido el adecuado. Entonces aquí ya hay una situación diferente. Quizás este es un tema bastante interesante también, no sé si podríamos tocarlo en otro tema, el tema de las negligencias o las cirugías estéticas. Yo creo que lo podemos dividir en dos, igual para otro tema. día. Y miren, lo de la carga de la prueba es algo tan grande, que les voy a decir esto. Yo conozco una persona que tiene un niño. Este niño lo llevó a urgencia a una clínica privada. De esa clínica privada pasó al hospital público. En el hospital público, no sé, parece que es más fácil recetar recetar un asunto, y que si te da resultado ya ese es el diagnóstico. Pues en ese hospital no se dieron cuenta que ese niño lo que tenía era una indigestión, y le recetaron una medicina para la epilepsia. ¿Entiendes? Este niño duró 1 año y pico, 1 año y más tiempo con ese tratamiento, y nunca se detuvieron a pensar si el diagnóstico había sido el cierto o no en cuanto a ese caso. Claro. El asunto es que los padres, como los médicos son los que saben, nunca hicieron nada. Como no hicieron nada, sencillamente al final el niño terminó en unas condiciones que no eran en las que tenía que quedar. Claro. Ahí pudo haberse dado una negligencia médica. Claro. Oye, pudo haberse dado una negligencia médica. Puede ser que ese médico le haya recetado una medicina que no le correspondía al paciente, y que a consecuencia de eso ese niño haya terminado en otras condiciones. Ahora, el problema es demostrarlo. Claro, claro, porque puede darse eso, o a lo mejor que si tuvieran, me lo voy a inventar, que si tuvieran una indigestión, pero por culpa de eso no se pudiera detectar la otra enfermedad. Exacto. Que está debajo, porque estas cosas también ocurren muchas veces, que hay veces que tienes una enfermedad que no te la pueden diagnosticar porque está solapada con otro padecimiento que tienes, entonces no se te ve en ese momento, y no es culpa del médico porque claro, no te lo permite ver, ¿no? A lo mejor claro, muchas veces te hacen radiografías del estómago y a lo mejor tienes muchos gases que se ven en el estómago como aires y todo esto, y a lo mejor eso te está impidiendo que se vea otro tipo de problema que estás teniendo. Entonces, bueno, lo que dice el problema es justamente, Yolanda, a la hora de tú demostrarlo, por ejemplo, yo estoy hablando de este caso, de este ejemplo, de este niño que no quedó en las condiciones que debió de haber quedado por una indigestión. Pero vamos a ver, eso lo dicen los padres, que era una indigestión. Pero ¿cómo tú lo demuestras?
Los padres dicen que cuando le han preguntado a otros médicos, mira, el resultado de esta medicina podría haber sido tal. Los médicos no son como los abogados. Usted va donde un abogado y le dice, mire que yo tenía va como cliente, que yo tenía este abogado y este abogado a mí no me trabajó de la misma manera. Inmediatamente viene ese abogado y dice, no, pues ven, yo te llevo el caso. Y sí, tú tienes razón. O sea, el abogado le dice siempre, sí, tú tienes razón, para quedarse con el cliente. Muchas veces. Otras veces es porque sí, que en realidad tiene razón. Pero tú vas donde un médico y le dices, mira, que yo llevé a mi niño con una indigestión y me recetaron esta medicina. El médico no te va a decir, tú tienes razón, que tenía una indigestión y le recetaron la medicina que no era. O sea que... No, tiene que mirarlo bien y no se puede andar con... A nivel médico es difícil demostrar una negligencia médica. Porque tú te puedes ir a varios médicos y los médicos van a decir, no, el diagnóstico primero, ese es el correcto. O sea que para tú demostrar una negligencia médica, los hechos tienen que ser tan claros, tan palpables. Por ejemplo, se quedó un bisturí dentro y está demostrado que se quedó ese bisturí, bueno, ya ningún médico puede decir no se quedó. Sí, hay cosas muy claras. ¿Entiendes? Si salió en la radiografía que el bisturí está ahí, aunque el otro médico diga no, ahí no está, ahí está. Entonces, muchas veces la gente quisiera demandar por negligencias médicas y cuando van al despacho uno le dice, vamos a ver, dame las pruebas. Claro. ¿Por qué? Perdón, porque los casos jurídicos son como los casos científicos, todos son científicos. Usted va con una hipótesis al abogado y esa hipótesis usted tiene que demostrársela primero al abogado para el abogado demostrársela al juez. Y muchas veces usted trata de demostrársela al juez y el juez no lo entiende. Claro. ¿Entiende? Entonces, esa es la delicadeza de las negligencias médicas, así como los demás casos jurídicos. Así es. Así que dime, Yolanda, ¿qué más tú quieres decir sobre la negligencia? Pues nada, creo que más o menos está todo explicado, todo lo importante que deberíais de saber sobre las negligencias médicas, qué es, en qué casos se pueden dar, qué actuaciones podéis realizar, qué vías es la más recomendable. Esperamos que os haya resultado bastante didáctico, que os lo hayamos explicado de la manera más comprensible posible y si estáis en cualquier caso de estos, que esperemos que no, y necesitáis asesoramiento, nosotros encantados os atenderemos. Entonces vamos ahora a pasar a la sesión de consultas. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo. Tenemos una consulta que nos llega de Las Palmas. Dice, buenas tardes, tengo un vecino que tiene dos perros de raza potencialmente peligrosa y siempre los lleva con bozal. Lo que ocurre es que los pasea a los dos a la vez y según vi en su programa de la semana pasada, no debería hacerlo por ser este tipo de razas. ¿Esto es así? ¿Qué puedo hacer? Porque ya una vez casi me tiran encima al no poder controlarlo. Esta consulta está muy interesante, porque, vamos a ver, es verdad, la ley dice que los animales potencialmente peligrosos hay que pasearlo uno por persona, pero también la ley dice que estos animales a la hora de pasearlos deben de llevar bozal. ¿Para qué? Para proteger a los transeúntes de un accidente. Perfecto. En este caso, esta persona ha cumplido la ley en cuanto a llevar bozal. Lo que no ha cumplido la ley es en cuanto a pasear una persona, dos perros, que quizás tengan mucha fuerza y que, como usted dice, una vez se le tiraron encima por no poderlo controlar. Bueno, sí, es verdad, se le tiraron encima, pero realmente no le causaron un daño a usted. Se le tiraron encima, quizás usted salió corriendo, en fin. En este caso, si usted se sentía perjudicado, lo que usted podía hacer era denunciar en la Guardia Civil o en la policía local el hecho de que este señor andaba con dos perros potencialmente peligrosos, andaba con ellos en la calle, pero al final le van a decir, ¿y le hizo algún daño a usted? Bueno, no le hizo ningún daño.
Se está denunciando unos hechos que dice la ley que son denunciables, ¿verdad? Una persona no puede andar con dos animales, pero realmente no ha hecho ningún daño. No obstante eso, es probable que si usted lo denuncia, a una sanción administrativa esta persona va a tener, el propietario de este perro, le van a imponer una multa para que no lo vuelva a hacer. Pero realmente el daño no llegó a causarse. Sí, sería más una medida preventiva, ¿no? Para que no se ocasione ningún mal por no estar cumpliendo una de las partes que estipula la ley. Claro, pero se ganó a este vecino de enemigo. Sí, total. La otra consulta jurídica nos viene de Lanzarote y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, tengo un problema que llevo arrastrando desde hace años, ya que soy un chico asiático y sufro insultos y acoso por parte de un grupo de vecinos. No sé qué hacer ni cómo puedo demostrarlo. Como comentábamos la semana pasada, estuvimos hablando de los delitos denominados de odio. Este chico en principio se encuentra en este tipo de delitos y lo que debe de hacer es acudir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para denunciarlo. Cuando acuda a denunciarlo tiene que realizar una serie de actuaciones y descripciones para que puedan llevarse a cabo a efecto esa denuncia, ¿no? Tiene que hacer una información detallada de los hechos sufridos y así como del autor y actos, el lugar, testigos presenciales que hayan podido verlo. Como parece ser que ha sido reiterado, es posible que tenga más facilidad, ¿no?, a la hora de presentar todos estos informes. Debe de describir de manera literal con las palabras y expresiones que le hayan proferido los autores. Si considera que el incidente está motivado por su raza, que en este caso parece que sí, religión, nacionalidad, cultura, orientación sexual, debe de señalar esta situación en la demanda. Debe de dar el mayor detalle de todos los datos posibles en cuanto a marcas, símbolos, anagramas, distintivos, tatuajes, vestimentas, todo lo que pueda identificar de una manera más concreta a los autores. Si ha sido objeto de alguna lesión, esto es muy importante, por leve que sea, hay que acudir a un centro sanitario para que les den un informe médico, porque el informe médico es muy importante para presentarlo como prueba, junto a toda esta declaración que usted está haciendo en la Policía Nacional. Si por lo que sea usted considera que todavía hay que ir y quiere pasar un poco más de tiempo, siempre todo esto, cada vez que le haya ocurrido, porque veo que han sido reiteradas veces, cada vez que le haya ocurrido, entonces pues por lo menos grábelo o escríbalo para que no se le olvide ningún detalle de lo que ha ocurrido y a la hora de reflejarlo en la denuncia y explicarlo en la Guardia Civil o en la policía, les pueda resultar más fácil a usted detallar todo lo que ha ocurrido. Aún así, cuando acuda a los cuerpos de seguridad, ellos le podrán ayudar, le podrán informar de sus derechos si se encuentra en esa situación. Así que bueno, desde aquí le aconsejamos que si se encuentra en esta situación y que viene soportando desde hace tiempo, no lo demore más y acuda a estos servicios, porque efectivamente son situaciones que no se pueden tolerar y hay que denunciarlas. Ahora, señores, vamos a pasar a la última sesión, a la sesión de agradecimientos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Bueno, señores, como dice Eduardo, todo lo que empieza tiene que acabar. Y nosotros les prometimos en el día de hoy traer la ponencia sobre la responsabilidad civil por el artículo 1906 del Código Civil, que tiene que ver con la ley de casa, sobre el propietario de la heredad de casa. No obstante, mi amiga y compañera Yolanda se tomó todo el programa en el día de hoy. Eso para que no te quejes en los futuros programas de que hablo poco. Ella se quejaba de que yo hablaba más que ella. Bueno, pues esta vez se explayó de forma tal que se llevó el programa completo. Aunque realmente entendemos que este tema realmente es largo. De hecho, la segunda parte de este tema Yolanda lo va a preparar para la semana que viene. Así es que yo continuaré con el programa, el tema del artículo 1906 del Código Civil sobre la responsabilidad de los dueños de heredad de casa, para un programa para los cazadores. Se lo prometimos para esta semana, pero es que 60 minutos
Dan para poco. Es muy poco, realmente es muy poco. Habrá muchos que estarán sentados ahí y estarán cansados, dirán, bueno, estos par de Sí, habrá de todo. este par de personas aquí hablando de una Pesados. cosa. El par de pesados era la palabra que iba a decir, hablando aquí de cosas que yo no entiendo o hablando aquí de derecho. Vale. Realmente, el programa Un Abogado Siempre a tu Lado TV es retransmitido en la República Dominicana a través de Fiebre Digital FM. Todos los sábados a las 5 de la tarde nos escuchan a través de Fiebre Digital FM en la República Dominicana. Y es sustentado, como les dije al principio, por el Bufete Jurídico Luciano y Asociados, con el objeto de que todos ustedes, tanto abogados, estudiantes de Derecho como público en general, puedan tener una orientación jurídica acerca del derecho positivo español. Decirles que nuestro bufete jurídico Luciano y Asociado tiene su despacho en el norte de Gran Canaria, en la calle Dramas 26 en Galdar, donde le agradecemos a nuestros clientes que nos llegan sin cita previa. Estamos de 9 a 1 de la tarde en la mañana. En la mañana los va a atender Cataisa, Neri y un servidor. Y estamos en la tarde en nuestro bufete de 4 de la tarde a 8 de la tarde, lo atendemos Yolanda Álvarez y yo, y un servidor, a todas aquellas personas que nos quieran pedir cita con relación a los distintos temas de derecho que estamos tratando aquí. Estamos tratando temas que ustedes entiendan y que son temas que realmente se ven en el día a día, tanto aquí en el norte como en toda la península. También decirles que nuestro bufete jurídico Luciano y Asociados, nosotros estamos también en la calle Canalejas, número 58, en Las Palmas de Gran Canaria, frente al Instituto Politécnico. En la Canalejas 58 estamos ahí para servirle a todos los que nos ven a través de YouTube, los que nos ven en Las Palmas de Gran Canaria, los que nos ven en vecindario, en San Bartolomé de Tirajana, en toda la isla de Gran Canaria, así como también los que nos ven a través de YouTube, decirles que si nos ven desde Tenerife, que estamos en la calle Santiago número 5, en la capital, en Santa Cruz. También estamos en la calle Luis de Betancourt número 12, en la Orotava. Y también estamos en La Laguna, en la dirección que a mí siempre se me olvida. Uy, pues a mí no me la pidas. A mí siempre se me olvida porque realmente es una persona que tanto es femenino como masculino y como es así, entonces... Me la voy a tener que aprender yo para cuando te den estos lapsos. De acuerdo. Toda la semana me da este mismo lapso. Así que sin más, le prometimos aquí al director que hoy íbamos a durar una sola hora en el programa y estamos cumpliendo, nos queda un minuto todavía del programa. Así que, Yoli... Pues sí. Procura tú decir, despedirte de tu público. Voy a ser muy breve, que ya me explayé mucho con mi tema. Pues nada, lo dicho, que intentamos hacerles los programas lo más amenos posibles, de una forma didáctica, comprensible, aunque a veces tenemos que utilizar términos más jurídicos, pero bueno, esperamos que disfrutéis con el programa y que os sirva para entenderlo y para, si tenéis algún problema, acudir a que os intentemos ayudar. De eso se trata este programa realmente, así es que, sin más... les decimos que en 24 horas ya este programa estará subido a YouTube, en vez de 48 ya el ordenador va más rápido. Y el sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media o 3 de la tarde, como este sábado que lo vimos a las 3 de la tarde, nos pueden volver a ver a través de Noroeste Televisión. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por escucharnos, por ser fieles a nosotros. Luego de haber tenido casi un año de ausencia, decirles que en esta segunda temporada queremos hacer un mejor programa para que todos ustedes sencillamente obtengan más beneficios a nivel de conocimiento jurídico. Así que la próxima semana les esperamos. Muchas gracias, buenas tardes.